Baruch Hashem, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en el día primero de Shabbat. Baruch Hashem, hoy es Rosh Chodesh y estamos nosotros en el estudio de Shareh Hamidot, la corrección de las cualidades de las Midot. Baruch Hashem, esperamos que el Creador nos ayude a que podamos hacer un shiur muy ameno y que todos podamos entender lo que el Creador quiere de nosotros. Baruch Hashem. Iniciamos siempre con una anécdota del Talmud, Baruch Hashem, que significa el verdadero heredero. Una madre le dijo a su hija: debes tener cuidado con tus amoríos, no quisiera que seas como yo. ¿Qué significa como tú?, preguntó la hija. Debo confesarte un secreto. Tengo 10 hijos, pero solamente uno de ellos es el hijo del que ustedes llaman padre. El marido escuchó la conversación y no dijo nada. Años más tarde, en su lecho de muerte, dio instrucciones para que todos sus bienes fueran para su único hijo. Después de su deceso, prevaleció la confusión. La familia afligida quedó perturbada. Cada hijo se decía el heredero. Y así fueron a ver a Rab Banai para pedirle consejo. Y el Rab Banai les aconsejó que fuesen a la tumba del padre y golpearan hasta que se levantara, y entonces le preguntaran cuál era su intención. 9 de los hijos hicieron lo que dijo el rabí. Fueron a la tumba y la golpearon, esperando recibir un signo. Uno de los hijos se negó, a lo que llamó falta de respeto, y se quedó en casa. Observando esto, Rabbi Banai dictaminó: este hijo es el verdadero heredero. Todas las propiedades le pertenecen, puesto que fue el único que demostró el debido respeto a su padre. Esto está en el tratado Baba Batra 58a, Baruch Hashem. Entonces nosotros estábamos en los buenos actos, culminándolos ya para entrar ahorita a otra midot, Baruch Hashem. Y vamos a hacer un recuento de lo que, o un resumen de lo que vimos la semana anterior, que no pudimos proyectarla porque se dañó la grabación y no pudimos nosotros no pudimos pasarla o grabarla, pasarla por el canal Pensamiento Judío. Entonces, este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, y del rabino David Hanania Pinto, en el cual basamos la mayoría de estas enseñanzas, Baruch Hashem, y para toda Refuah Shelemat de todo Am Israel. Cabot para la familia Pinto. Ok, a través de las generaciones, nuestros sabios se consideraron pequeños en comparación con las generaciones anteriores. Ellos afirmaron: si los primeros eran como ángeles, nosotros somos más que burros. En comparación a las generaciones previas, ellos se consideraron como la huella de un dedo sobre la cera. Así como la huella en la cera se borra fácilmente, ellos se lamentaban diciendo que podían olvidar fácilmente su Torah, algo que no habría pasado en las generaciones anteriores. Entonces,
Los sabios fueron cuidadosos de no sentir orgullo por su conocimiento de Torá, porque esto puede llevar a la persona a cometer errores. Por otro lado, la humildad le permite a la persona reconocer la grandeza de Hashem. Cuando la persona es arrogante, no se comporta con cautela, fácilmente puede terminar cayendo en las trampas del Yetzer Hara, de la mala inclinación, y negar la justicia divina respecto a los problemas que deba enfrentar, olvidando que la recompensa por las misbot es reservada para el Olam Haba, el mundo venidero. Si una persona se pregunta por qué debe enfrentar adversidades, esto es un signo de arrogancia. La persona humilde entiende que no merece nada. Todo lo que tiene es regalo de Hashem. Por lo tanto, debe agradecer a Hashem por cada momento, por cada segundo que tiene de vida en esta tierra. Entonces vemos que a pesar de las increíbles alturas a las cuales llegó Moshe Rabbeinu, antes de morir, él dijo que solamente había comenzado a entender la grandeza de Hashem. Entonces también David Hamelech, el rey David, anuló la grandeza de su estudio de la Torá, a pesar de que una noche de su estudio valía mucho más que 100 años de estudio de un sabio con experiencia. También el rey Shlomo exclamó: pensé, tendré sabiduría, pero estuvo lejos de mí. Debemos aprender de los grandes quienes minimizaron sus actos, de esa manera lograron llegar a elevadas alturas en su Avodah Hashem, en su servicio al Creador. Baruch Hashem. Ok, entonces fue el resumen de los buenos actos. Ahora nosotros entramos a otra midot que se llama la relación entre la persona y su prójimo. Baruch Hashem. Entonces, la relación entre la persona y su prójimo debe ser respetuosa de los unos a los otros. Y cuando se respetan los unos a los otros, incrementan el honor de Hashem. Entonces, con respecto a la arrogancia, ¿verdad? De no tratarse bien, esto lo que va a llevar es a que se haga Hilul Hashem. Entonces, la importancia tremenda que tiene el que tú verdaderamente respetes o tengas una buena relación con tu prójimo, para que lo trates con respeto, ¿verdad? Que se traten los unos a los otros con este respeto. Como dice Mesilat Yesharim en el capítulo 11, él dice, Sefer, no es posible ser un siervo leal del Creador si se está preocupado por defender el propio honor. Entonces, esto refuerza el concepto de que aquel que está preocupado por su honor personal y no por preservar el honor de Hashem, no puede ser considerado un siervo fiel de Hashem. Por el contrario, cuando la persona aprovecha su valoración personal para servir a Hashem, es capaz de llegar a grandes alturas espirituales y el honor de Hashem es magnificado. Dicen los sabios, dichoso aquel que llega al Olam Haba, al mundo venidero, con su estudio en sus manos. Eso está en Moed Katan 28a, Ketubot 77b y vamos atrás 10b. Esto puede entenderse de la siguiente manera. Dichoso aquel que llega al Olam Haba, al mundo venidero, y está espiritualmente completo, porque utilizó todo su potencial y sus capacidades para incrementar el honor de Hashem en el mundo y no para su propia gratificación. Moshe Rabbeinu fue meritorio y confirió méritos a los demás. ¿Por qué? Porque la persona que respeta a su prójimo
también es respetada a los ojos de Hashem. Eso está en Amós capítulo 3, versículo 10. La gente oirá lo que ella tiene para decir, incluso si los regaña, lo oirán. Entonces, con respecto a Moshe Rabbeinu, vemos que él era meritorio y provocó que las masas fueran meritorias, ¿verdad? De manera que el mérito de las masas le fue adjudicado. Moshe no trató de destacarse ni de sobresalir. Mientras más se engrandecía, más trataba de ayudar a crecer a su generación. Y él expresó esto al decir en Bamidbar 11:29, si tan solo todos los del pueblo de Dios pudieran ser profetas. Entonces Moshe Rabbeinu le pidió a Hashem en Shemot 33:18, muéstrame por favor tu gloria. ¿Cómo es posible que Moshe tuviera la audacia de pedir algo así? En especial siendo que la Torá lo alaba por su modestia, diciendo, y Moshe se cubrió el rostro, pues temía mirar a Hashem. Entonces, debemos entender también la respuesta de Hashem, ¿verdad? Que dice, no podrás ver mi rostro, pues ningún hombre me verá y vivirá. Entonces sabemos que cada persona nace con un alma, con un valor y una magnitud inherente, pues el alma fue formada bajo el trono de gloria, como dice el Zohar, primera parte 113a y tercera parte 29b. Entonces, la tarea del hombre es elevar a su alma en este mundo a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de las mismas. Entonces, solamente después de morir, el hombre podrá ver cuáles son los resultados de su esfuerzo en este mundo y en qué grado logró elevar su alma durante su vida. Y por cierto, a través del Sikui Harabin, es decir, al darle méritos a las masas, ¿verdad? Sikui Harabin, la persona logra ensanchar en forma ilimitada las fronteras de su propia alma a través del Kiddush Hashem, la santificación del nombre bendito que produce en el mundo. Todos los mundos, tanto los superiores como los inferiores, Baruch Hashem, se maravillan ante esa persona que ensanchó los límites de la presencia divina a través del ensanchamiento de los límites de su propia Neshama, de su propia alma. Esto fue lo que le pidió Moshe Rabbeinu a Hashem. Muéstrame por favor tu gloria, ¿verdad? O sea, muéstrame el lado de la gloria de la Shejinah que se confirmó para que puedan magnificar tu gloria. A esto le respondió, no podrás ver mi rostro, pues ningún hombre puede ver mi rostro y seguir viviendo. La gloria del Creador está relacionada con la Neshama, con el alma. Y si el hombre llegara a ver el grado de la gloria del alma, que esta está unida a la Shejinah, no podría vivir, sino que moriría de inmediato. Pero por otro lado, el individuo debe saber que al bajar a este mundo, el alma está restringida. Él puede ensanchar sus límites al aprovechar cada momento de su tiempo para el estudio y la difusión de la Torá, las mitzvot y el Sikui Harabim, ¿verdad? Y el Sikui Harabim ya ustedes saben que es verdaderamente lo que es darle méritos, ¿verdad?, a las masas, o sea, buscar el mérito de las personas. Baruch Hashem. Entonces esto fue lo que le dijo Hashem a Moshe Rabbeinu en Shemot 33:23. Verás mis espaldas, mas mi rostro no verás. Es decir,
está en tus manos la posibilidad de ensanchar los límites de la Shejinah al aprovechar su potencial para incrementar la gloria de Hashem. Esto solo es posible ubicándote por detrás de Hashem, es decir, sin utilizar la gloria para ti mismo. Entonces, el propósito del hombre en este mundo consiste en aumentar tanto como sea posible la gloria de la Shejinah. Y aun si la gente rinde honores, de inmediato debe redirigir esa honra a la Shejinah, reconociendo en forma pública que todo lo que obtuvo fue un regalo de Hashem y que solo con la ayuda de Hashem llegó a donde llegó. El siervo fiel a Hashem reconoce la soberanía divina y siente su dependencia solamente del Creador. Así está escrito en el libro Jobot Halevavot, en el Sha'ar Habitachon, capítulo 4. El individuo no se hace merecedor de la recompensa del mundo venidero, del Olam Abba, solamente a través de ¿qué? De sus buenas midot, de sus buenas cualidades, Baruch Hashem, sino también al enseñarle a los demás que sirvan a Hashem y que actúen en la forma de vida. O sea que si usted, ¿verdad?, está enseñando, está mostrando, ¿verdad?, a través de sus buenas acciones, sus buenas cualidades, usted está enseñando a los demás también que sirvan a Hashem. Pero ¿qué puede enseñar una persona que está haciendo unas cosas contrarias a lo que realmente dice la Torah? Está alejando a la gente de la Torah, está alejando a la gente de Hashem, Baruch Hashem. Entonces, a partir de lo dicho, vemos que el individuo que se sienta él solo a estudiar con constancia en la yeshiva, y a pesar de ver a su lado a otra persona que necesita ayuda, no se toma la molestia de ayudarla, se considera que se está comportando en forma altanera, creyéndose superior a los demás. El versículo dice en Irmiyahu 50:36, se cernirá una espada sobre los que se ufanan, que reconozcan que son unos tontos. Explica nuestros sabios en Berajot 63b y Ta'anit 7a y Makov 10a, que esto se refiere a los estudiosos de Torah, que estudian Torah solos y no comparten su estudio con los demás. Por eso, el estudioso de Torah debe hacer el esfuerzo de ayudar a los demás, infundiéndoles en el corazón el amor a la Torah. Eventualmente esas personas progresarán en sus estudios y también enseñarán a otros, tanto alumnos, ¿verdad?, como puedan, incrementando y multiplicando de esta manera la gloria de Hashem. Noah, ¿verdad?, creyente y no creyente. Noah, creyente y no creyente. Miren, debemos saber que no se debe actuar como Noah, que se salvó a sí mismo y a su familia, pero no salvó al resto de su generación. Y por eso lo condenaron los sabios al afirmar que era de fe débil. Entonces, dice el versículo en Bereshit 7:7, y entraron Noah con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, junto con el arca a causa de las aguas del diluvio. Y explican los sabios en Bereshit Rabá 32:6 y Rashi 7:7, Noah era de aquellos que tienen poca fe. Creía en Hashem,
pero no creía que vendría el diluvio, y por eso no entró al arca, sino hasta que el agua lo forzó a entrar. Dice el rabino David Pinto que su rabino y maestro Rabí Gershom Leitman, de bendita memoria, cuestionó que sea posible poner en tela de juicio la fe de Noah, especialmente teniendo en cuenta que durante 120 años se dedicó a construir el arca, ¿verdad? Eso está en Bereshit 6:14, para que todos lo vieran y tuvieran la posibilidad de volver en Teshuvah, ya que de lo contrario en el futuro Hashem traería un diluvio que destruiría el mundo. Solo aquellos que volvieran en Teshuvah podrían entrar al arca y salvarse de las aguas del diluvio. Y ahora que por fin se hacía realidad la profecía de Noah y quedaba claro que sus palabras eran verdaderas porque había comenzado la lluvia, ¿cómo podemos afirmar que las aguas lo forzaron a entrar al arca y que era un hombre de fe débil? Para responder esta pregunta, debemos examinar la esencia de la piedad de Noah. Entonces dice el versículo en Bereshit capítulo 6, versículo 8, Noah halló gracia a los ojos de Hashem. Y la Kabbalah enseña que hallar gracia es una alusión al hecho de que la persona no transgredió el Brit Kodesh de su midá. Este mismo concepto de hallar gracia lo encontramos con respecto a Yosef, Bereshit capítulo 39, versículo 21. Entonces es sabido que las fuerzas de la impureza dominan principalmente de noche. Eso está en el Zohar, tercera parte, 200a, 206b y segunda parte, 173. Por eso, mis queridos talmidín, las transgresiones del pacto del Brit Milá tienen lugar principalmente durante la noche, dejando su huella también durante el día. Pero los que se dedican al estudio de Torah de noche son protegidos de dicha transgresión, tal como dijo Resh Lakish en Hagigá 12, a todo aquel que estudia Torah de noche, Hashem le extiende un hilo de benevolencia. Baruch Hashem. Huxel Geset. De día, ¿verdad? Hashem le extiende un hilo de benevolencia de día. Y afirmaron nuestros sabios que aquel que teme a Hashem haya favor a sus ojos, como está escrito en Teilín 103:17, y la bondad de Hashem está eternamente sobre sus temerosos. Baruch Hashem. Entonces, este hilo de gracia, ¿verdad? Huxel Geset, se extiende sobre el hombre que se mantiene puro al no transgredir el pacto del Brit Kodesh y cuida sus ojos. Ahí está escrito en Bereshit capítulo 6, versículo 8, y Noah halló gracia a los ojos de Hashem. Entonces el resto de la generación no podía, ¿verdad?, hallar gracia ante los ojos de Hashem debido a la impureza que los rodeaba. Eso está en Bereshit Rabá 27:2. Pero Noah halló gracia, ¿verdad? Noah fue capaz de recibir la luz de la pureza debido a que no transgredió el pacto de Kedushá, de santidad, ni había pecado con sus ojos. Por eso se extendió sobre él el Huxel Geset, el hilo de gracia, el hilo de bondad, tanto de día como de noche. Y eso fue lo que lo salvó de la malvada generación del diluvio, del Galut. La grandeza de Noah es descrita por el versículo en Bereshit 6:9, y Noah andaba con Hashem. Entonces Hashem lo protegió debido a que no transgredió el pacto de pureza y se consagró al estudio de la Torá. Sin embargo, algunos sabios lo interpretan de manera negativa en Sanedrín 108a,
debido a que actuó únicamente en pos de sí mismo y no en pos de toda su generación. No es suficiente, mis queridos talmidín, que la piedad de la persona se manifieste solamente en asuntos personales o que su fe permanezca enterrada en su corazón, sino que debe tratar de influir sobre los demás con la propia rectitud. De lo contrario, cuando se le presente una prueba, es probable que toda la rectitud y la fe que tiene dentro de su corazón y no fue expresada no sean suficientes para sobreponerse a la prueba, como explicaremos a continuación con respecto a Adán Harrison. Mire, es esencial sacar nuestra fe de la potencia al acto y enseñarla a los demás. No podemos guardar nuestra fe, nuestro estudio de Torah, nuestro crecimiento. Tenemos que hacerlo en un acto posible, así como nuestro padre Abraham Avinu en su gesed, en su bondad, ¿verdad? La transmitía a todo el que conocía, a todo el que pasaba por su casa. Sin embargo, esto parece contradecir la afirmación de los sabios, y esto está escrito en Kohelet Rabbah 12:9 y el Zohar Tot 9:2. No reveles en público lo que hay en tu corazón. Esto significa que no se deben revelar los sentimientos más íntimos. Entonces, la naturaleza del hombre es guardar los secretos en el corazón y no revelarlos. No obstante, cuando es necesario influir sobre los demás para reprenderlos o para acercarlos a la Torá, se debe aplicar el enfoque contrario. En esos casos es necesario revelar los pensamientos y los sentimientos internos, porque solo las palabras que salen del corazón pueden llegar, escuchen bien mis queridos talmidín, pueden llegar al corazón de la otra persona. Eso podemos verlo en Berajot 7. Entonces, si se reprende a los demás sin una profunda emoción, sin que sienta que la reprimenda sale del corazón, entonces no se logrará nada y no influenciará sobre nadie. Miren, la Torá nos enseña a nosotros que no basta con ser sadí, repleto de buenos atributos, si todo queda guardado dentro del corazón. Estas buenas cualidades, estas buenas midot, necesitan ser expresadas y concretizadas. Esto puede compararse con una impresora nueva. Si no la encendemos y la ponemos a funcionar, acabará oxidándose y que se dañe. Entonces esa fue la falta de Noah, ¿verdad? A pesar de que manifestó una enorme fe al dedicar 120 años a la construcción del arca y advertirle a los observadores que Hashem iba a traer un diluvio al mundo, de todos modos temió quedar como un tonto y no los reprendió con sincera pasión. La prueba de que sus palabras no surgieron de su corazón está en que si hubiera hablado desde lo profundo del corazón, entonces habría vuelto en Teshuvah, puesto que, como dijimos, aquello que sale del corazón entra al corazón de los demás, ¿verdad? Dado que nadie se arrepintió, eso prueba que él creía y a la vez no creía. Por eso él también entró al arca solamente cuando las aguas lo forzaron a hacerlo. Entonces, ¿esto dónde queda aludido? En la frase Mei Hamabul, que significan las aguas del diluvio, que tiene el mismo valor numérico agregando alcohol, o sea, agregándole o uno equivalente a la palabra misma, que la combinación de las palabras emuná y lev, fe y corazón, porque el motivo por el cual Noah no superó la prueba de fe ese día crítico, a pesar de su trabajo durante los 120 años previos, fue que a pesar de tener fe interior, no la utilizó para influir sobre los demás. No utilizó su propia apreciación de la verdad para tratar de cambiar el mundo para bien.
A pesar de advertirle a la gente, no dedicó su alma y su corazón a tratar de cambiar sus actos. Por consiguiente, se considera que Noah solamente actuó en aras de sí mismo y no en aras de los demás. Y por eso se lo considera una persona de fe débil, lo cual constituye una crítica a su persona, pues su comportamiento también afectó negativamente a su propia fe interna, llevándolo a fracasar en su prueba espiritual. Y esto también queda aludido en su mismo nombre, Noah, que significa descanso o tranquilidad. Él reprendió a su generación con excesiva calma, sin ninguna manifestación de entusiasmo ni de pasión. De hecho, en el momento del diluvio, el atributo de la justicia también recayó sobre él. Noah y su familia se salvaron solamente porque Hashem se compadeció de su universo y no quiso aniquilar a toda la humanidad. Noah mereció este favor porque preservó, el pacto de Kedushá, de santidad. Enseña a nuestros sabios en el Zohar, primera parte 4a, que aquel que cuida el pacto de santidad no se ve afectado por malos decretos. Esto es algo increíble, ¿verdad? Por una parte, uno puede ser un gran sadik al grado que la Torah misma dé testimonio de su rectitud, pero si no aprovecha sus capacidades internas para influir sobre los demás, esa rectitud es deficiente. El hecho de influir sobre las demás personas también beneficia a la persona misma. Es sabido que la persona recibe influencia de sus propios actos. Eso está en el Sefer HaHinuch, precepto 15. Entonces, si la persona no se ocupa también de los demás, enseñándoles con entusiasmo lo que él mismo tiene dentro del corazón, entonces, a pesar de ser un gran sadik, su propia fe puede llegar a tambalear cuando se le presente una prueba. Pero por eso nuestros sabios alabaron tanto a Rabí Hiyá diciendo: grandes son los actos de Hiyá. Eso está en Baba Metzia 85b. ¿Por qué? Porque todas sus acciones tuvieron el objetivo de brindar méritos a los demás. Y de ese modo él también fue influenciado para bien por sus enseñanzas, hasta tal punto, mis queridos amigos, que no hay nadie que esté a su altura. Él siguió los pasos de Abraham Avinu y de Moshe Rabenu, porque también ellos, cuanto más influyeron en los demás y más sacaron del corazón lo que habían logrado en su trabajo personal, más aumentó en ellos mismo el entusiasmo, la intrepidez para continuar con la Avodah Hashem, con el servicio al Creador y superar todas las pruebas que se le presentaron. Entonces ahora podemos entender de qué manera Abraham Avinu pudo superar su última prueba, la Akedah Ishaq, que, como es sabido, fue la más difícil de todas, ¿verdad? Dice el versículo en Bereshit 22:12: ahora yo sé que eres temeroso de Hashem. El servicio a Hashem de Abraham era completo, tanto interna como externamente. ¿Por qué? Porque él actuaba de acuerdo con sus creencias. Mi querido Talmidín, como está escrito en Bereshit 22, capítulo 22, versículo 3 al 6, y madrugó Abraham y fueron los dos juntos. Esto se debe a que su corazón y sus actos iban de la mano a mano, ¿verdad? Abraham expresaba su fe en Hashem a través de sus actos. Él se esforzó al levantarse temprano y demostró su fe a lo largo de la caminata hacia la Akedah. Entonces, el Rambam explica: ahora yo sé, ¿verdad? O sea, al principio el temor
al cielo de Abraham estaba completo en potencia, pero ahora fue traducido en acción. Porque si la fe, si la emuná no tiene acción, es como si no existiera. Este gran acto probó que su mérito era completo. Baruch Hashem. Entonces, hay una historia que nos cuenta el rabino Pinto y dice que hace un tiempo vino a verlo alguien cuyos hijos estudian en el Kolelim y en Yeshivot. Y él mismo es un Talmid Jajam, la persona esta. Entonces, esta persona se quejó de sus problemas económicos y de su mala suerte. Él cuestionó la causa de sus dificultades hasta llegar al grado de quejarse contra Hashem. En un primer momento, el rabino dice que él se preguntó cómo era posible que un Talmid Jajam como él, que educa a sus hijos según lo establece la Torá, gastando enormes cantidades de dinero en su educación, enviándolos a los establecimientos más prestigiosos y que además da un montón de sedacá, pudiera quejarse de la forma en que Hashem maneja el mundo. Pero entonces, dice el rabino que él comprendió que se trataba de una persona muy enojadiza y como es sabido, las personas enojadizas son incapaces de respetar adecuadamente a su prójimo. Esto se debe a que cada vez que las cosas llegan a una situación en la que se pone en compromiso su honra personal, enseguida se enfurecen y el enojo tiene el poder destructivo de debilitar la fe de la persona. Esto era evidente en esta persona. Entonces, por otra parte, dice el rabino que cuando uno es sensible con los demás, no se enoja fácilmente. Esta es la manera en la cual nos enseña a comportarnos nuestra fe en Hashem, tal como dijeron nuestros sabios en Amós 3:14, agraciado es el hombre que fue creado a su imagen. Esta historia nos refleja a nosotros lo que debemos hacer, qué podemos corregir. Cuando conocemos el valor innato de la persona, mis queridos talmidim, entonces respetamos a cada uno y no nos enojamos. De esta manera, el beneficio es doble. Por una parte, nuestras palabras serán escuchadas y aceptadas sin necesidad de gritar ni de enojarse. Y además, cuando se nos presente una prueba, tendremos la fuerza necesaria para sobreponernos a ella. Por el contrario, cuando la persona no respeta el valor intrínseco de los demás, su propia fe y sus valores pueden debilitarse y corromperse. Entonces, lo principal no es el estudio, sino la acción. Baruch Hashem. No es llenarse de conocimiento y de conocimiento y de conocimiento y el mundo está cayendo en un hueco y no son capaces de tirarle una soga para sacarnos del hueco a aquellos que están. Eso está en Bamidbar Rabá 14:9. Entonces, toda persona puede tener el mérito de reconocer la existencia de Hashem al llenar su corazón de fe. Sin embargo, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque también se debe actuar de acuerdo con esta fe y compartirla con los demás, al darle méritos a las masas y al cumplir la Torá y las mismot con gran emuná, con gran fe. Entonces dijeron nuestros sabios en Sanedrín 97a que el Mashiach no llegará hasta que no se acabe la última moneda del bolsillo. ¿Cómo se entiende esto? El templo se destruyó a causa del odio gratuito. Eso está en Yomá 9b. Entonces nuestra tarea es esforzarnos para lograr la reconstrucción del templo a través de la rectificación de este pecado.
Pero primero tenemos que entender qué significa el odio gratuito. ¿Cómo es posible odiar a los demás sin ninguna razón? La persona que se ama a sí misma y piensa todo el tiempo únicamente en sus necesidades personales, sin prestar atención a las necesidades de su prójimo, puede ser considerada como alguien que odia a su prójimo sin ninguna causa. Entonces la persona puede sonreírle a su compañero, desearle un Shabbat Shalom e incluso conversar con él, pero en verdad no le importa verdaderamente el bienestar del otro. Y en consecuencia, Rabotai, su comportamiento entra en la categoría de odio gratuito. Esto queda ilustrado por la muerte de los alumnos de Rabí Akiva, que fueron nada menos y nada más que 24,000. Durante el lapso que va desde Pesach hasta Shavuot, ellos murieron porque no se trataron los unos a los otros con el respeto debido. No se respetaron entre ellos. Eso está en Yevamot 62b. Ciertamente se amaban y se comportaban en forma respetuosa entre sí, pero ninguno sintió que los otros podrían necesitarlo. Todavía más, debido a que todos ellos eran grandes sadiquín, cada uno estaba seguro de que a los demás no les faltaba nada. Y en eso consistió su pecado, en que no se interesaron por averiguar si el otro verdaderamente tenía alguna necesidad a la cual ellos pudieran responder. Si tenían para vestirse, si tenían para comer, si tenían para pagar sus transportes, si tenían para no pasar frío, si tenían para... No vieron las necesidades del otro. Entonces debemos entender que la mayoría de las personas no muestran a los demás si les falta algo. Por eso cada uno tiene la responsabilidad de ocuparse de su prójimo, de hablar con él, de interesarse de su bienestar. De esta manera podrá darse cuenta de lo que el otro necesita y así puede ayudarlo. Mire, la palabra kavod es honor y esta tiene el mismo valor numérico que la palabra lev, corazón. La razón por la cual los alumnos de Rabí Akiva no se trataron con el respeto debido fue porque cada uno, debido a su gran humildad, pensó que nadie podía necesitar algo de él. En consecuencia, no trataron de proveer lo necesario para suplir las carencias materiales y espirituales de los demás. Sin embargo, solamente parecían que no necesitaban nada del otro. Cada uno pensaba, ¿qué puede faltarle a un gran alumno de Rabí Akiva? Pero en verdad, cada uno necesitaba algo que el otro podía darle. Al no acercarse al prójimo con verdadera preocupación y amor y al no prestar atención a sus necesidades, los alumnos de Rabí Akiva fueron negligentes. En especial, si tenemos en cuenta su elevado nivel, ellos deberían haber manifestado más amor y preocupación por su prójimo. Como sabemos, al juzgar a los sadiquín, Hashem es estricto hasta la medida del grosor de un cabello. Eso está en Yevamot 121b y Baba Kama 50. Todos fueron castigados debido a que pensaron, ¿quién soy yo para ofrecerle mi ayuda cuando no manifiesta ninguna señal de necesitar algo? Debemos compartir con otra persona aquello que nos preocupa. Enseña a nuestros sabios en Miomá 72a y Sotá 42b que cuando una persona tiene una preocupación en el corazón, debe conservar de eso con algún amigo, deben conversarlo, deben hablarlo, deben discutirlo. Solo debe encontrar a alguien que esté dispuesto a escucharlo. Entonces, ese es el verdadero significado de Ahvat Israel. ¿Qué significa esto? Amor incondicional.
La persona no pierde nada al estar dispuesta a oír los problemas de su amigo y no solamente escucharlo, sino ayudarlo a aliviar sus preocupaciones, aun si en un primer momento le parece que el otro no lo necesita. Ciertamente la persona que se preocupa únicamente de sí misma y no de lo que pasa por el corazón de su compañero es culpable de odio gratuito y está posponiendo la redención final. Esta persona no cumple con la responsabilidad que la Torá asigna a cada uno con respecto a su prójimo. Tal como está escrito en Vaikra 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y explicaron los sabios, este es un principio básico de la Torá. Eso está en el Talmud Yerushalmi Nedarim 9:4. Ahabat Hinam, amor al prójimo como a nosotros mismos, trae la redención. A esto se refieren nuestros sabios al decir en Sanedrín 97a, el Mashiach no llegará hasta que no se acabe la última moneda del bolsillo. Me gustaría, vamos a explicar esto mejor de la siguiente manera. El Mashiach solo vendrá cuando cada persona haya compartido toda su riqueza y todos sus bienes con los demás. Así que si usted está guardando platicas, si usted está, tiene millones y no los está dando, mis queridos amigos, vea, si usted está consciente de que nada se lleva para el hueco donde va, si usted sabe que hay que ensanchar las estacas del Creador en este mundo, que hay que ayudar a las yeshivot para que lleguen hombres, mujeres, para que estudien para ayudarlos a ellos a que sigan, a continúen con este hermoso precepto de estudiar, de cumplir mitzvot y de ayudar a otros. Usted debe de darse de acá, ¿verdad? Entonces, lo mismo en el sentido espiritual. Es preciso que todo aquel que sirve a Hashem acerque a otros a la boda Hashem. ¿De qué le sirve a usted ser un estudioso de Torah si no está ayudando a su prójimo? Si en vez de ayudarlo usted lo hunde, si en vez de ayudarlo usted lo critica, si en vez de ayudarlo usted le hace cosas y dice cosas, sonará de él. Un estudioso de Torah ayuda a otro espiritualmente y no lo juzga, no lo critica, sino que lo ayuda. Entonces, esto le brinda méritos y los eleva a nuevas alturas espirituales. Este es un principio fundamental del servicio a Hashem, que cada uno debe ocuparse de su prójimo exactamente igual que se ocupa de sí mismo, tanto en lo espiritual como en lo material, y así acelerará la redención final. Miren, nuestros sabios se explayaron en repetidas instancias sobre la necesidad de honrar a los demás y ocuparse de sus necesidades, porque a su imagen lo creó. Vamos a ver. Eso está en Bereshit 1:27. Entonces, y fue un tremendo honor que Hashem haya permitido que nos pareciéramos a él, ¿verdad? Tanto en nuestras acciones como en nuestros rasgos de carácter. ¿De qué manera podemos parecernos a Hashem? Hashem se ocupa de todas las necesidades de los billones de criaturas que hay en la tierra, proveyendo a cada uno con sus necesidades singulares, mas mucho más se ocupa del hombre, que es su obra maestra. Bereshit Rabá 24:5. A pesar de que Hashem supervisa todo el universo, él se ocupa personalmente de cada uno de nosotros. En ese sentido, nosotros también, ¿verdad?, tenemos el deber de emular el comportamiento de Hashem, como dice Sotá 14a. Así como él viste a los que no tienen ropa, también tú debes darle ropa a los carentes. Así como él visita a los enfermos, también tú debes visitar a los enfermos. Así como él consuela a los dolientes, también tú debes consolarlos.
De esto se desprende que mucho más debemos cuidarnos de no faltarle el respeto a los demás, pues tal como aprendemos, ¿verdad?, de Hillel en Shabbat 31a, la base de la Torá es que no le hagas a tu prójimo aquello que odias que te hagan a ti. Si Hashem mismo considera de suprema importancia el hecho de ocuparse de los demás, por cierto, también nosotros debemos hacerlo. Miren, los alumnos de Rabbi Akiva, que eran sadiquín sumamente elevados, sintieron que los otros alumnos no necesitaban ayuda porque estaban en un nivel muy elevado. Sin embargo, fueron castigados por no averiguar si realmente, Baruch Hashem, ¿verdad?, no averiguaron si ellos necesitaban alguna clase de ayuda. Entonces, el hecho de que personas tan elevadas hayan sido castigadas nos ayuda a entender cómo debemos comportarnos. ¿Cómo puedes cambiar para acercarte a Hashem? Mire, Datán y Abiram eran muy buenos amigos y cada uno se preocupaba del otro hasta el punto en que la Torá los llama Anashim. Cuando se habla de Anashim se habla de hombres, ¿verdad? Y cuando se habla de hombres son estudiosos de Torá. Shemot 2:13, lo cual implica un honor, pero solo por el hecho de que una vez uno de ellos alzó la mano contra el otro sin llegar a golpearlo, Moshe Rabenu lo llamó Rasha, malvado. ¿Cuánto debemos cuidar nuestro comportamiento? Por lo tanto, debemos entender que el honor que se le rinde al hombre no es para que lo utilice para su propio provecho, sino para que sepa honrar a la Torá y a los Talmidei Jajamim. Honrar a los demás le brinda honor a Hashem, porque el honor que él otorgó al hombre refleja su odio, porque el honor que él otorgó al hombre, refleja su propio kavod, su propio honor. Cuando la persona se acostumbra a honrar a Hashem con constancia y con perseverancia, entonces logra alcanzar genuina fe, genuina emuná en Hashem. Entonces, eso es lo que está escrito en Teilín 104:31, que la gloria de Hashem sea por siempre, que Hashem se alegre en sus obras. Entonces, la gloria de Hashem es eterna. Y por cierto, él no tiene ninguna necesidad de la honra que le rinde el ser humano, no necesita de nosotros. Sin embargo, Hashem nos otorgó el privilegio y la capacidad de honrarlo con el honor que él le otorgó al hombre. Entonces, mis queridos talmidín, el valor numérico de la palabra Adam, hombre, es 45, que es equivalente al valor del nombre de Hashem Yud-Hei-Vav. Cuando se suma el valor del enunciado de las letras, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que Yud vale 20, Hei 6, Vav 12 y 6, ¿verdad? Entonces serían el valor numérico que es 45. Entonces, este es el significado de Hashem se alegrará de sus obras. O sea, que el individuo debe alegrarse de las obras de Hashem porque ve el honor de Hashem reflejado en ellas. Todavía más, debe utilizar la honra de Hashem que él posee dentro de sí solamente para el servicio de Hashem. Al actuar de esta manera, se obtiene alegría interior y exterior. Baruch Hashem. Entonces, cada persona es un mundo, ¿verdad? En sí mismo. Y al estudiar Torah, la persona puede crear mundos, lo cual se refiere al ser humano. En mi opinión, cada persona fue creada como un individuo para poder ayudar a los demás y compartir con ellos su sabiduría.
Entonces, cuando la persona toma conciencia de ser la obra maestra de Hashem, su corazón se llena de emuná, de fe. Entonces también debe ayudar a los demás a llegar a este nivel de conciencia. Al compartir con los demás su sabiduría y ayudarlos a ganar méritos, la persona está creando mundos y también los ayuda a comprender que son la obra maestra de Hashem, porque como sabemos, Hashem es considerado uno de los socios que participan en la creación de cada ser humano. Eso está en Kiddushin Rabá 30b y Kohelem Rabá 5.13. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos Talmidín, hemos llegado a culminar hoy el estudio de Sharei Hamidot. Los espero el próximo jueves para seguir este estudio. Baruch Hashem. Les deseo una buena noche y que tengan bendiciones en su casa y en su familia. Que este estudio que vamos a hacer sea Bedrach Hashem en cada parte de su alma, elevándolos y conectándolos con el Creador, con la Torah, con sus mitzvot, para poder crear mundos, para poder crear todo esto que Hashem quiere en la humanidad y que haya unidad para todos nosotros en este mundo y así acelerar para que venga pronto y en nuestros días Mashiach. Que veamos también la reconstrucción del Beit HaMikdash, del Santo Templo y la venida de Mashiach. Muchas gracias.